¿Ven la pantalla completa del Sí, PowerPoint? Doc. Sí, estamos Listo. viendo. ¿Ya? Entonces, bueno, en esta clase de hoy día vamos a ver lo que son los trastornos de la pubertad y vamos a ver también lo que es talla baja, ¿ya? Entonces, la pubertad, sin lugar a dudas, es un cambio eh, en la persona, en el ser humano, ¿no es cierto? Ya que es un cambio debido a las hormonas, que empiezan a incrementarse las hormonas sexuales y otros tipos, y entre otras. Entonces, esto va a generar cambios físicos, cambios psicológicos en el individuo, ¿no es cierto? Como dice ahí la definición, la pubertad es la fase de desarrollo en la cual los individuos de una especie adquieren madurez sexual. La pubertad es una etapa intermedia entre la infancia y la adultez, en la que ocurren relevantes cambios físicos que le permiten al individuo alcanzar la fertilidad, ojo, alcanzar la fertilidad acompañado de profundos cambios emocionales. Aquí se dan unos cambios emocionales únicos. Entonces, es una etapa crítica en el proceso de crecimiento y desarrollo, durante la cual se producen intensos cambios que afectan a las gónadas y los caracteres sexuales secundarios. Entonces el individuo tiene capacidad reproductora. Al fenotipo, hay cambios en el fenotipo, ¿no? De un momento a otro hay un crecimiento rápido. Entonces esa cara de niño que tenía cambia, ¿no? Cambia su otra cara diferente. Hay crecimiento de la barba en el caso del varón, cambio de voz. Entonces hay un cambio en el fenotipo. Hay una maduración psíquica, ya empieza a haber otro tipo de pensamientos. Muy bien, entonces ya habíamos visto en las clases anteriores incluso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el eje hipotálamo hipofisario gonadal? Entonces, un segundito. Entonces tenemos que hay una activación de la hormona liberadora de gonadotrofinas, que es la responsable del proceso de desarrollo sexual y de la función reproductiva adulta. Entonces, y empiezan a liberarse lo que es la hormona liberadora de gonadotrofinas en pulso. Siempre acuérdense que hay una liberación de la GnRH en pulso, ¿no es cierto? La activación del GnRH se inicia por cambios que se producen en el sistema nervioso central, causando un aumento de los pulsos de LH y FSH. Bien, LH y FSH, ¿qué van a hacer? Van a estimular las gónadas, tanto en el varón, la testosterona, y en la mujer, el estradiol. Responsables, y estos son los responsables de los cambios puberales y de mecanismos de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo e hipófisis. Entonces, miren, ¿qué sucede? Que después del nacimiento los niveles circulantes de FSH y LH incrementan debido a la disminución de los niveles esteroides sexuales que el recién nacido estaba recibiendo de la madre. Inicialmente, entonces nace el bebé, todavía va a tener FSH y LH alta. A la edad de 1 a 2 años los niveles de FSH y LH disminuyen, quedan unos valores bajos, prácticamente suprimidos, son los valores prepuberales, hasta el comienzo de la pubertad, que vuelve a elevarse. En el inicio de la pubertad, el incremento en la producción de LH se produce en el sueño inicialmente, y en los estadios más avanzados de la pubertad, este se incrementa tanto en el día como en la noche. Entonces, miren, acá estamos viendo las diferentes curvas de los niveles, tanto del LH, FSH, de hidroperosterona, del estrógeno y el estradiol, ¿no? Inicialmente vemos que están elevados, de ahí esto se eleva, ¿no? Debido a que bajan los estrógenos o testosterona de la madre, y esto se mantiene luego a los 2 años hacia los 8 años, 9 años en valores prepuberales. De ahí empieza su incremento, y el incremento de estos hace que aumente también los niveles de estradiol y testosterona. Previo a este aumento, de la FSH y LH, va a haber aumento de qué? De la dehidroepiandrosterona. Y eso tiene que ver también con los cambios que se producen en el niño. 6 años de edad, miren, a partir de los 6 años de edad, entonces va a haber cambios en qué. ¿Con qué? ¿En qué relación tiene? Tiene relación que ver con el olor, ¿no es cierto? Con algunos cambios ya que se dan. Por ejemplo, hay cambios en las glándulas, produciendo un olor diferente en el niño. Entonces, ya hemos visto el eje anterior,
¿no es cierto? Tenemos la hormona liberadora de gonadotrofinas, estimulan las células gonadotróficas. Estas células gonadotróficas van a liberar la FSH y la LH. La FSH va a estimular la célula granulosa y va a hacer que haya una maduración, en este caso, del eje puberal femenino, ¿no es cierto? Maduración del óvulo, ¿ya? Y en la LH, a nivel de la teca, puede ser que se sintetice andrógenos y por efecto de la aromatasa se va a producir los estrógenos. En el varón, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver la FSH, va a estimular la maduración de los espermatogénesis, ¿ya? Tenemos ahí que se empieza la maduración. Todo esto de aquí, luego de eso, se produce la sustancia inhibina, y esta inhibina también va a ser, al igual que la testosterona, va a inhibir, va a producir la retroalimentación del eje, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué determinantes intrínsecas y extrínsecas que regulan la maduración sexual? O sea, aparte del eje hipofisiario, hipotalámico pituitario gonadal, existen otras determinantes intrínsecas y extrínsecas que regulan la maduración sexual. ¿Cuáles de ellos? El estado nutricional, importante, con calidad de vida, adecuada nutrición, la menarca y el inicio del desarrollo en los varones aparecen antes. Entonces, la nutricional puede aplazar esos cambios. La obesidad, las niñas obesas comienzan el desarrollo puberal antes que las delgadas, ¿no es cierto? En el a nivel del tejido graso se puede producir se produce la aromatización de los andrógenos, y estos pueden convertirse en estrógenos, y esto hace que se empiecen a producir las características sexuales secundarias en la mujercita. Por eso que las niñas obesas muchas veces tienden a tener un desarrollo puberal anterior. Actividad física. Las personas expuestas a ejercicio de alto rendimiento. Un favorcito, denme un segundito, ¿ya? Ya, ahorita continuamos, ¿ya? Disculpen que haya cortado la... Sí me llegan a escuchar, ¿no? Hola. Sí, doctor. Ya. A ver, seguimos. Entonces tenemos la actividad física. Las personas puestas al ejercicio, le decía, de alto rendimiento, como deportistas profesionales y bailarinas que reciben un régimen estricto de comidas y por lo general presentan bajo peso, sufren el mismo efecto que anorexia nerviosa. O sea, todo esto produce un atraso en la maduración sexual. Miren, se ha visto que con respecto a la altitud, mujeres que habitan en ciudades ubicadas a mayor altitud sobre el nivel del mar padecen una hipoxia relativa y también retrasa la menarquia. Sin lugar a dudas, la carga genética tiene bastante que ver sobre el crecimiento y desarrollo en este caso, con el desarrollo de la persona. Entonces, tiene que correlacionarse con los demás factores. Entonces, podemos decir, bueno, la madre, por ejemplo, la mamá de una niña, que tuvo digamos, su menarquia, ¿ya? A los 10 años, posible la niña también tenga
alrededor de esta edad su menarquia. Y hay señoras, madres, que tuvieron a los 14 años su menarquia. Entonces es muy probable que la niña, la adolescente, digamos, la niña que ya tiene a 14 años, posiblemente pueda ser que alrededor de esta edad también tenga su menarquia, su primera menstruación. Eso puede suceder. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la carga genética. Entonces, ¿cómo se define el inicio de la pubertad? Entonces, en varones, el inicio de la pubertad tiene que ver con el volumen testicular y en mujeres tiene que ver con el desarrollo mamario. Inicio en varones está entre los 9 a 14 años de edad. ¿Ya? A esa edad, entre los 9 y 14 años de edad, hay un aumento del volumen testicular, pasa a un grado G2, 9 a 14 años. En mujeres, ¿cuándo puede empezarse? A los 8 años de edad, hasta los 13 años de edad, con la telarquia, con el aumento del volumen mamario. Entonces, hay otras características, por ejemplo, tenemos la pubarquia, la aparición de vello pubiano, con características androgénicas. La telarquia, ¿qué se llama telarquia? Es la aparición del desarrollo mamario, perdón. Acá es telarquia, ya está bien. La aparición del desarrollo mamario que hemos visto antes, y la menarquia es el inicio del sangrado menstrual. Entonces, bien, eso es la definición, digamos, con la característica de los cambios principales que tienen que ver con la pubertad. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos cambios somáticos durante la pubertad. ¿Qué pasa con el varón? Hay cambios en la piel es más engrosada, empieza a aparecer la barba, la voz es más profunda, más gruesa, vemos que hay mayor amplitud a nivel de los hombros, hay aumento de la masa muscular, desarrollo del vello corporal, comienzo de producción del esperma, desarrollo de próstata, desarrollo de vello pubiano, desarrollo del pene, testículo y escroto, y aumento de peso y de estatura. En mujeres también hay cambio en la piel, pero son la piel más fina. Creciente actividad de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Hay un ligero descenso del tono de voz, es una voz más aguda. Hay un desarrollo de las mamas, menarquia, vello pubiano, aumenta el tejido adiposo y músculo. ¿Dónde? En la cadera, ¿cierto? También hay un desarrollo cognitivo y afectivo. La memoria y el pensamiento se enriquecen y amplían. Hay relaciones de ideas, ya sacan más conclusiones. Hay o viven emociones más intensas, variables y diversas. Entonces, este puber presenta vergüenza, es rebelde, que es la característica de la pubertad, ¿no es cierto? Esa rebeldía, una persona testaruda. Entonces, esas son características que desarrolla durante la pubertad. Ahora, vamos a ver acá. Entonces, acá se habla de dimorfismo sexual del estirón. Entonces, posiblemente las niñas alcancen su aumento de la talla antes que los varones. ¿Ya? Antes que los varones, ¿no? Mi hija ya creció, lo pasó, y de repente el varón va a crecer más, pero 1 o 2 años después, 1 o 2 años después se da ese crecimiento mayor que el de las mujeres. Variabilidad, entonces, el comienzo, tiene que ver el comienzo, con el ritmo, la magnitud, todo lo que se mantiene estable en la secuencia cronológica de los cambios puberales. Entonces, hablamos de variabilidad, ¿por qué? Porque no todas las niñas crecen, alcanzan la pubertad a la misma edad. Entonces, yo puedo tener una niña, pues tenemos una niña de 11 años, miren, puedes tener una niña de 11 años, ¿ya? Vamos a suponer, una niña de 11 años que ya menstrua, por ejemplo, vamos a suponer esta niña de acá, un segundo, ¿ya? La niña del centro, una niña de 11 años, pero ya menstrua, ya empezó su menstruación. Entonces, ya también aumentó su estatura. Pero muchas veces esta niña también puede estar de 11 años, pero esta niña todavía no tiene 11 años, pero todavía no empieza su inicio de la pubertad, porque todavía no tiene ni desarrollo de mamas, todavía no tiene desarrollo de mamas. Entonces no tiene características sexuales secundarias, tampoco está
ha logrado su talla máxima, todavía no ha alcanzado su talla, pero eso no significa que haya un atraso, está dentro de la normalidad que se espera en el crecimiento, ¿no es cierto? Podemos decir que esta puede ser que ya haya empezado su telarquía, empezó su telarquía, empezó su desarrollo de su mama, pero todavía no tiene menstruación. Son niñas que tienen la misma edad, pero distintos grados de inicio, pero distintos grados de desarrollo puberal, ¿no es cierto? Aquí, miren, niñas normales, dicen, niñas normales de 13 años con diferentes estadios de maduración sexual. Miren, esta niña ya tiene un desarrollo mamario pronunciado, mayor cantidad de vello pubiano. Esta niña recién está iniciando su desarrollo sexual, está en una pequeña cantidad de vello pubiano. En cambio, esta niña todavía es niña, todavía no tiene inicio de desarrollo de características sexuales secundarios femeninos, entonces todavía no inicia su telarquía, pero todavía está dentro de lo que se considera normal, ¿ya? Eso no implica, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que es frecuente, ¿no? Escuchar a las mamás, dicen, ¿no? Mi niña, no, mi niña ya tiene 10 años, tiene 11 años y sus amiguitos ya crecieron, ya están bien altas. Sus amiguitas están bien altas, o mi hijo, o el varón, también soy el varón. Mi hijo está pequeñito, todavía él se ha quedado pequeño, sus amigos de 12 años o 13 años ya están altos, grandes, y él es el más pequeño y están preocupados, pues, ¿no? Entonces, el examen físico es importantísimo. El examen físico es importante. No voy a estar pidiendo tantos exámenes, ¿cómo lo examino? Todavía es un niño, todavía es un niño, todavía no empieza su desarrollo social, sexual. Tiene 12 años, todavía tiene chance de iniciar su desarrollo puberal. En cambio, sus amigos, que también tienen 12 años, tan altos, ya tienen crecimiento testicular, ya tienen vello pubiano, por tanto, ya tienen una maduración más avanzada con respecto a la pubertad. Entonces, pero esos niños, por ejemplo, todavía están dentro de lo normal. Características sexuales secundarias, mujeres mamas genitales, que tiene que ver con los estrógenos ováricos, en varones y mujeres vello púbico y axilar, andrógenos gonadales y adrenales. Ambos tienen que ver con el vello púbico y axilar. Genitales, en varones genitales, pelo corporal y facial, glándulas sebáceas y cambios en la estructura de la laringe son los andrógenos testiculares. Genitales, pelo corporal y facial, glándulas sebáceas y laringe, sin lugar a dudas, es andrógenos testiculares, a diferencia del vello púbico y axilar, que depende de ambos, gonadal y adrenal. Bien, ¿qué debemos evaluar en el desarrollo puberal? Estadios puberales de Turner, ¿no es cierto? Hay que tener conocimiento de estos estadios. Entonces tenemos acá los diferentes estadios que van del 1 al 5. El estadio 1 es el prepuberal. Estadio prepuberal. Entonces acá tenemos un criterio de longitud de los testículos, 2 centímetros, son pequeños. Entonces estamos viendo de los caracteres masculinos, sexuales secundarios masculinos. Agrandamiento del escroto y testículos. Hay piel escrotal más roja, delgada y arrugada. Aquí todavía no hay pene, no hay modificaciones en el pene, pero ya hay cambios en el testículo. ¿Qué hay acá? Aumento del tamaño testicular y también del volumen, inicio de los cambios de voz. En el grado 3, aquí sí ya empieza a haber crecimiento del pene en lo que es longitud. Ya, también hay desarrollo testicular. Entonces tenemos que los testículos han alcanzado una longitud de 3,5 a 4 centímetros, un promedio de volumen de 10 a 15 mililitros. Ya hay bigote, hay acné. Y en el grado 3 estamos hablando de un pico máximo de la talla, ¿no es cierto? Pico máximo de talla. Entonces yo tengo un paciente, me viene un jovencito, ¿no? 15 años, y le hago la evaluación Tanner 5, me dice, doctor, yo quiero seguir creciendo. Ya no se puede, a veces no se puede, no se va a poder. ¿Por qué? Porque ya completó desarrollo tanto sexual como óseo, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Hay muchos que dicen, no, yo tengo que crecer, pero si ya completó su desarrollo. Entonces tenemos el grado 3, el grado 4, hay aumento del tamaño del pene con crecimiento del diámetro, desarrollo del glande, agrandamiento testículo, escroto y aumento de la pigmentación escrotal. El aumento del volumen testicular sigue aumentando. Y los genitales del adulto con un volumen promedio de 25 mililitros o una longitud del testículo de mayor de 4,5 centímetros. Ese es el desarrollo del vello púbico, parecido al anterior que hemos visto. Cambios de los caracteres sexuales secundarios femeninos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que define, habíamos dicho? El desarrollo mamario, la telarquía, ¿no? Entonces tenemos la etapa 1 prepuberal sin tejido mamario palpable, ¿ya? Hay tejido mamario palpable. En la etapa 2 hay un desarrollo de un botón mamario con elevación de la papila y agrandamiento del diámetro areolar. ¿Ya? Hay un agrandamiento. Mira la diferencia acá, todavía no hay esta. En la etapa 3 hay agrandamiento del seno sin separación del contorno areolar del seno, pero ya hay un crecimiento más notorio. Y en la etapa 4, la areola y la papila se proyectan por encima del seno, por encima, acá está plano. Y acá sí ya hay una proyección por encima del seno. ¿Ya? Y en la etapa 5, recesión de la areola para que coincida con el contorno del seno, la papila se proyecta más allá del contorno de la areola y el seno, y estamos hablando de una mama adulta, ¿no es cierto? Igual hay características sexuales secundarias femeninas con respecto al desarrollo del vello púbico. Entonces, este es el horquímetro de Prader que se utiliza para medir el volumen testicular. Esta es la forma como se mide el volumen testicular y se va comparando con el orquidómetro. ¿Qué más nos interesa? Ya vimos los estadios de desarrollo de Tanner. Ahora vamos a ver las curvas de crecimiento talla para la edad. Entonces aquí es importante ir viendo que su crecimiento vaya de acuerdo a la edad. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más nos interesa? El desarrollo y maduración ósea. Entonces, la edad ósea es igual a la edad cronológica con un más o menos de un año. Entonces, más o menos un año, eso está dentro de lo normal. Ya tenemos el estadio, la parte clínica, ya tenemos las tablas que utilizamos para ver el crecimiento adecuado y tenemos la edad ósea. ¿Qué hechos hay que considerar durante la evaluación de la pubertad? Entonces, crecimiento testicular es signo de pubertad normal, ¿no es cierto? El vello pubiano, la presencia de vello pubiano no define el inicio de la pubertad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los andrógenos y no con el funcionamiento de las gónadas. Principalmente el vello pubiano tiene que ver con los andrógenos de la suprarrenal. Puede aparecer vello pubiano por un aumento de andrógenos suprarrenales y no necesariamente por un aumento de los andrógenos gonadales. Crecimiento del pene tampoco define el inicio de la pubertad. No alentar expectativas de empuje y crecimiento en niños que han alcanzado desarrollo sexual adulto, que tienen un testículo de 20 a 25 centímetros cúbicos, un Turner 4 o 5. Entonces yo no le voy a decir, ya, así va a crecer. No se va a poder. No predecir la proximidad del empuje puberal considerando solo la edad cronológica, si aún no se inició el crecimiento testicular. ¿Qué más? No esperar la menarquia por la edad cronológica, sino por el grado de desarrollo mamario. Entonces, no, mi hija ya tiene 11 años, o tiene 12 años, ya debería ver la menstruación. No, previo a eso, tenemos que ver si ya hubo presencia de telargia. No interpretar un sangrado genital como menarquia si aún no ocurrió adecuado crecimiento mamario. Entonces, una niña todavía no tiene desarrollo mamario y tiene un sangrado genital. Tener cuidado, hay que tener cuidado. No dice, no, ya empezó su menstruación, ya tiene 10 o tiene 11 años, pero todavía no tiene desarrollo mamario, todavía no inicia su pubertad. Entonces, hay que descartar otras patologías.
Puede ser, hay parásitos que pueden darnos problemas de un mínimo sangrado genital, que puede ser, o hay que ver otras causas traumáticas que pueden también producir este tipo de problemas. Por eso si uno no lo puede hacer el examen, se tiene que contar con el médico ginecólogo o con el médico que tenga que ver, que haya sido un problema legal con el médico legista, ¿no? Por eso es importante ver las características clínicas de la paciente. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es pubertad precoz. Esa niña de 6 años, miren cómo salió gestando con 6 años de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque esta niña ya tenía desarrollo puberal, ¿no es cierto? Y pudo tener su bebé. Es algo que no debe darse, pero desgraciadamente se dio. Entonces, ¿qué es la pubertad precoz? Es la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en las niñas de la M2 y 9 años de los varones con un aumento de volumen testicular. Y su etiología abarca una serie de patologías diferentes, tanto en su origen como en su evolución. Entonces tenemos la pubertad precoz. Entonces se habla de pubertad precoz central y pubertad precoz periférica. Entonces la pubertad precoz central también se conoce como verdadera o GNRH dependiente. O sea, el problema está arriba, a nivel hipotálamo, las neuronas que tienen que ver con la liberación de GNRH se activaron. Se activaron, aumenta la GNRH, aumenta la FSH-LH y aumenta eh, las hormonas sexuales, ¿cierto? Causas. La mayoría, en las mujeres principalmente, la causa es idiopática en el 80-90%. En varones es menos, pero la mayoría de casos son idiopáticos. ¿Qué más puede desencadenar la liberación de la gonadotropina, de la hormona liberadora de gonadotrofinas? Tumores, anomalías congénitas, secuelas de meningitis, encefalitis, traumatismo, radioterapia, martoma. Todo esto conlleva a la activación de estas neuronas y la liberación de la GNRH. Secundario al tratamiento tardío de la hiperplasia suprarrenal congénita, también nos puede desencadenar una pubertad precoz. Ahora, eso es arriba el problema, ¿no es cierto? Te viene desde arriba la cosa. Y la otra es la pubertad precoz periférica, también conocida como pseudopubertad precoz, o es independiente de la GNRH, de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces el problema no está en el hipotálamo, entonces está en otro sitio. Puede estar en las suprarrenales, puede estar en el ovario, en caso de mujeres, puede estar en testículos o en otros. ¿Ya? Entonces, suprarrenales, por ejemplo, en la hiperplasia suprarrenal congénita, en tumores suprarrenales, el ovario, tumores como leutomas, que nos pueden producir estrógenos y conducirnos a la formación de características sexuales de acuerdo al sexo, en este caso el sexo femenino. Testicular, una testoxicosis, un tumor de las células de Leydig, por ejemplo, un tumor de las células de Leydig, empiezan a producir más testosterona. Me gusta este varoncito, ¿no? Tiene un aumento, miren, más que de los testículos, tiene un aumento de pene, el crecimiento del pene. Otro con Macune Albrich, que tiene sus características, sus manchas, que habíamos visto en café, con bordes irregulares, como habíamos visto en la clase anterior. Entonces, ya vimos los dos tipos de pubertad. Tenemos la pubertad central y la pubertad periférica, ¿no es cierto? Entonces, historia clínica, nos interesa el tiempo y modo de evolución, síntomas asociados, aceleración de la talla, crecimiento de pene, acné, el famoso olor axilar, tenemos que ver su antropometría, en varones, tamaño testicular. Entonces hay que interpretar estos indicadores de aumento de andrógenos circulantes, evolución larga y progresiva, aceleración de la talla, presencia de acné, cambios en el carácter, ¿no? Es otro de los problemas que tienen los adolescentes, el tremendo cambio de carácter. Entonces, y esto prácticamente es bien interesante, porque si yo veo una niña de 9 años con pubertad precoz, no solamente tiene cambios físicos, cambios en las características sexuales secundarias, sino también tiene cambios también tiene cambios a nivel conductual. Un segundito, un segundito.
¿me están siguiendo la clase? Sí, doctor. ¿Se escucha? Ah, ya. Sí, Cualquier doctor. cosa me avisa. Me dice si no, ya, gracias. Entonces, muy bien, ya le estaba explicando sobre las características, ¿no? No solamente cambios físicos, sino también cambios psicológicos, cambios conductuales en estas niñas, tienen una actitud a la de un adolescente de 13, 14 años. Entonces, esas características también se dan, no solamente físico, también hay un desarrollo a nivel emocional, digamos así. Entonces, exámenes complementarios, todo lo básico, hemograma, perfil lipídico, perfil hepático, su edad ósea, ¿no es cierto? Esta edad ósea que va a pasar en la pubertad precoz va a estar acelerada. Una radiografía de ciertos, aunque muy poco se pide, pero se puede pedir. Lo que más se pide cuando es necesario para descartar o hay sospecha de una patología tumoral, una resonancia magnética, ecografía testicular, ginecológica y adrenal, según sea el caso. Podemos pedir dosaje de hormonas, estradiol, testosterona, prolactina, TSH, que también tiene influencia. Entonces, existen pruebas del HRH que evalúa la respuesta de las gonadotrofinas al factor liberador, ya que los niveles basales de LH y FSH tienen valor limitado en la superposición de los valores normales del adulto con los de prepubres. Si la respuesta, dice, es plana, sin respuesta se asume que el eje hipófisis gonadal todavía aún no está madura, en tanto que si se observa un aumento en los niveles del LH y FSH tras el estímulo, indica que el eje ha madurado. ¿Ya? Esa es una respuesta al factor liberador de gonadotrofina. ¿Qué más se puede pedir? La de epiandrosterona sulfato, que nos da un inicio del inicio o no de la adrenarca y de los andrógenos adrenales. Entonces, bien, entonces, eso es con respecto a la pubertad precoz. Y de hecho que si se detecta ese tipo de problemas hay que darle tratamiento, ¿no es cierto? Es importante porque si no vamos a tener problemas con la niña con respecto, uno, a su talla, ¿no es cierto? Va a tener una talla baja, va a ser niña de talla baja, y por una maduración pronta, con un cierre epifisiario por parte de las hormonas sexuales. Entonces queda pequeña, no le da chance a la hormona de crecimiento a que siga creciendo longitudinalmente el hueso, ya que las hormonas sexuales generan el cierre de dan el pico, digamos, dan el pico de talla y cierre de la zona epifisiaria del hueso. Entonces, el pico y cierre. Entonces ya no le dan chance a que antes de que se dé ese pico, la hormona de crecimiento haga que siga todavía habiendo un crecimiento longitudinal del hueso. Eso es lo que sé. Uno. Dos, que estos cambios emocionales que suceden en los adolescentes, o mejor dicho, en las personas con pubertad precoz, digamos, tratemos de manejarlo, ¿no? Entonces, para eso se recomienda el tratamiento en estos casos de pubertad precoz, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos acá? La otra parte, la pubertad tardía o la pubertad retrasada, que también puede suceder, ¿no? Entonces tenemos si el volumen testicular es inferior a los 4 centímetros a los 14 años de edad, y en la mujer hay ausencia o desarrollo mamario a la edad de 13 años o menarquia a los 15 años de edad. Retraso puberal, etiología puede ser constitucional transitoria debido a un retardo puberal simple, por una malnutrición y enfermedad crónica. Entonces hay que evaluarle si tiene malnutrición la niña o tiene una enfermedad crónica. Por ejemplo, puede tener un problema cardíaco, ¿no? Puede tener un problema cardíaco y también puede haber un retraso puberal. Insuficiencia gonadal. Entonces puede haber un hipogonadismo hipergonadotrófico primario o un hipogonadismo hipogonadotrófico o secundario, ¿ya? Entonces, tenemos entonces, en el caso de la hipogonadismo hipogonadotrófico, o sea, tenemos el problema arriba a nivel de la liberación de gonadotrofinas, puede ser transitorio por una constitución con retardo puberal simple, a un pan hipopituitarismo, ¿no es cierto? No solamente está afectada el LH, FSH, puede estar afectada la testosterona, puede estar afectada
la hormona adrenocorticotropina, ¿no es cierto? Es un panhipopituitarismo. Déficit aislado de gonadotrofinas como el síndrome de Kalman, Prader-Willi, o puede haber incluso raro, pero puede haber déficit solo de la LH o FSH. Los prolactinomas también pueden generar este tipo de problemas. Tenemos el síndrome de Kalman, la alteración del gen CAL en el cromosoma X, hay un déficit total o parcial de la gen RH, por tanto no se va a dar el inicio de la pubertad. Entonces hay un defecto interaccional neuronal o de neurotransmisores de las células secretoras. ¿Qué puede pasar? En el varón puede haber micropene, falta de desarrollo puberal o estancamiento puberal, anosmia, sordera, retraso mental. No en todos puedes ver solamente anosmia con problemas eh, de falta de desarrollo sexual. Puede haber agenesia o hipoplasia de los bulbos olfatorios. Entonces, hay diferentes características que puede presentar el síndrome de Kalman según el grado de compromiso. ¿Qué más tenemos? El hipogonema hipergonotrófico cuando el problema es a nivel de la gonada, cuando es primario. El Turner, la disgenesia, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Noonan, la resistencia a los andrógenos. Todo esto nos conduce a que no haya un desarrollo sexual adecuado, ¿ya? Entonces, el tratamiento depende, ¿no es cierto? En el caso, en problema de malnutrición crónica, mejoramos la alimentación, mejoramos también su desarrollo. En el caso de estos síndromes, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, ustedes ya saben muy bien que son trastornos genéticos, cromosómicos, que en sí no hay un tratamiento definitivo, ¿no es cierto? A veces se utiliza tratamientos suplementarios, en el caso, por ejemplo, del síndrome de Turner, con, puede ser con terapia de reemplazo hormonal femenino, puede utilizarse los estrógenos, ¿no? Con las cuales se puede conseguir desarrollo de características sexuales. Y también puede haber, entonces se le puede dar tratamiento con un tratamiento suplementario. Y a veces estas niñas también tienen problemas de la hormona tiroidea. Entonces también reciben tratamiento suplementario con levotiroxina. Y eso les ayuda en su desarrollo, tanto para lo que es la talla como en el caso del tratamiento con hormonas sexuales para el desarrollo de características sexuales femeninas. Con respecto a la función reproductiva, debido al compromiso de sus ovarios, no se consigue que haya, que se active esta función reproductora, ¿no? Por el problema que tienen el mismo ovario. Pero sí podemos conseguir de que tengan características sexuales femeninas. Bien. Ahora vemos esta segunda parte, es con respecto a la talla baja. Ahora vemos la segunda parte. Un segundito. Bien. Entonces, este es uno de los problemas, así como los problemas de obesidad actualmente por el problema del COVID, se ha vuelto un problema frecuente. Talla baja en niños también es un problema frecuente en la consulta pediátrica, en la consulta especializada, incluso en la consulta de medicina general. ¿Por qué? Porque usted sabe que los padres están preocupados por el tamaño de sus hijos, por el crecimiento inadecuado del hijo, de su hijo, ¿no es cierto? Como cualquier padre que se preocupa. Por tanto, lo va a llevar a la consulta para determinar si realmente tiene talla baja, si se le puede dar tratamiento. Entonces, de aquí que es importante este tema, ¿ya? Entonces, como dice ahí la diapositiva, es un motivo de consulta frecuente en las consultas pediátricas. Motivo de derivación igual frecuente en endocrinología pediátrica. Entonces, hipocrecimiento puede ser la primera manifestación de distintos procesos patológicos. Entonces, hay que saber
ver cuál es el problema. Entonces, ¿qué factores están involucrados en crecimiento? Varios factores. Factores determinantes, factores permisivos, factores realizadores, factores reguladores. Sin lugar a dudas, los factores genéticos los determinantes genéticos, pues, es importante. Generalmente, pues, aquí en Latinoamérica, en el Perú, la talla promedio es 1,65 m, ¿no? No somos de talla alta. A diferencia de los europeos que tienen una talla mucho más alta. Entonces, eso ya tiene que ver con un factor genético. Segundo, tiene que ver con los factores reguladores. Tiene que ver con lo que son las hormonas, los factores locales de crecimiento, que la hormona de crecimiento sea adecuada, que las otras hormonas que tienen que ver con el metabolismo y el desarrollo, como por ejemplo la hormona tiroidea, esté en lo normal, sea normal. ¿Qué más tenemos? Que tenemos los factores permisivos, tiene que ver con el estado nutricional. Si hay una mala nutrición, entonces el paciente no va a tener un desarrollo, en este caso, en lo que es altura adecuada. La parte psicosocial también influye, la urbanización, la falta de actividad física, el clima, la situación socioeconómica, influye bastante. Todo esto contribuye al crecimiento o no adecuado de la persona. Y factores realizadores, pues el esqueleto, que no haya problemas o enfermedades propios del sistema esquelético. Entonces, si hay problemas de enfermedades propias del esqueleto, entonces no se va a dar el desarrollo adecuado, así tenga una buena nutrición, así tenga sus hormonas dentro del normal y genéticamente sea alto. Entonces, estos factores influyen en el crecimiento de la persona. Entonces, acá tenemos la liberación de la hormona liberadora de gonadotrophinas, ¿ya? Se libera, esto hace que se estimule la liberación de la gonadotrofina, de la hormona de crecimiento. Esta tiene función directa en el hueso o también tiene función a través del hígado, sintetizando la IGF-1, factor inhibidor, factor insulínico, ¿ya? Tipo 1. Entonces, esto de acá también tiene que ver con la estimulación del crecimiento a nivel de la placa de crecimiento del hueso. Entonces, bien, ¿qué nos interesa en un niño que llega a la consulta, no es cierto? Entonces, vamos a ver la parte antropométrica. Entonces, la evaluación de la estatura es importantísimo. En los niños mayores de 2 años, la posición adecuada en lo que respecta a la talla, miren cómo debe estar nivelado acá la oreja, ¿ya? ¿Para qué? Para poder tener una talla adecuada y que todos manejemos el mismo protocolo de la medición para que no haya variaciones al medir. Entonces nos interesan estas tablitas, las tablitas, pues estas son de la CDC. Entonces acá nos va viendo la curva de crecimiento que presenta una persona en las distintas edades de la vida. Tiene a nivel del percentil 50 y tenemos los distintos valores y normalidades que se pueden dar, tanto para varones como para mujeres. Esta es la medición adecuada en menores de 2 años. Miren, acá también tiene que estar echadito, ¿no? Todo plano para que la medida salga bien. Por ejemplo, este niño le están midiendo con 1 centímetro. Entonces, la medición con la rodilla doblada, la medición es totalmente inexacta. Este niño está con zapatillas y está con las piernas estiradas. Entonces, la medición no es adecuada. Esta niñita está con las piernitas abiertas. Entonces, también no es una medición adecuada. Bien. Entonces, vamos a ver, estos son los diferentes percentiles, ¿ya? Que se ha dividido. Vamos a intentar. Entonces, acá tenemos los diferentes percentiles. Tenemos el percentil 50, el percentil promedio de la talla para la edad.
en las distintas edades de la persona. Entonces, por acá tenemos que puede haber variaciones, ¿no es cierto? Y hay un percentil mínimo, ¿no es cierto? Tiene que haber un percentil mínimo. Menos de este percentil ya podemos estar considerándolo a la persona como talla baja. Y así podemos definir la talla baja según la talla para la edad en un punto de corte. Cuando está por debajo del percentil 3, debajo del percentil 3, si queremos ser más estrictos, debajo del percentil 2.3. Entonces, eso nos define lo que es talla baja. Igual nos puede definir talla baja también cuando está por debajo de la desviación estándar menos 2 respecto a la talla media. Eso ya está definido. Sí, está definido. Entonces, miren, talla baja, de todos los pacientes que tienen un percentil menor a 3, vamos a ver menor a 3, el 80% va a ser una variante normal, 80%, y 20% sí va a ser patológico. De ese 80% de la variante normal, ¿qué vamos a tener aquí presente? Baja talla familiar. Y el otro es el retraso en su crecimiento, el retraso constitucional. Patológicas pueden ser proporcionadas, pueden ser desproporcionadas o pueden ser dismórficas, como vamos a ver luego. Muy bien, ¿qué más nos interesa? Nos interesan los antecedentes. Entonces nos interesa acá los antecedentes de la talla del padre y de la madre para hallar la talla genética. Esta talla genética también se conoce como talla, va a conocerse como talla final adulta. A partir de la talla genética podemos hallar la talla final adulta, ¿no es cierto? Entonces, que va a ser igual a la talla genética más menos 5, más menos 5. Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos la talla genética, que es la talla del padre, más la talla de la madre, entre 2 más 6.5 si es varón, o menos 6.5 en el caso de las mujeres. Entonces ya tengo la talla genética. Y la talla final adulta será esta talla genética más menos 5 más para arriba, menos 5 para abajo. Entonces, a eso se le considera como la talla final adulta. Entonces, a veces, por ejemplo, ¿no? Dice, no, pero si yo tengo mi hijo alto, o mejor dicho, por ejemplo, les pongo ejemplos, ¿no? Viene un papá con su hijo que está pequeño, ¿no? Su hijo está pequeño, y es su segundo o tercer hijo, y dicen, no, lo que pasa es que mi primer hijo es alto, es bien alto, tiene 1,80 m, digamos así, ¿no? Aunque yo tengo 1,60 m, pero mi hijo ha salido alto. Yo no sé qué está pasando con mi segundo hijo, tercer hijo, tal que se queda pequeño, ¿qué pasa? Entonces, en ese caso, puede ser que la genética pues, del papá o de la mamá del jovencito que es alto, lo haya heredado y haya salido alto. Por otra parte, también puede ser cierto que el papá puede ser de que sea pequeño. ¿Por qué? Porque tuvo un problema de malnutrición. Quién sabe, pudo haber tenido un problema de los 4 factores, uno de ellos lo haya tenido alterado. Y eso haya hecho que se quede pequeño, que tenga una talla baja constitucional, un retraso constitucional, ¿no es cierto? Y por eso que pues ese señor debió haber tenido talla más alta, pero desgraciadamente por los factores que han influenciado en su crecimiento se ha quedado más bajo de lo que se podía esperar. Es una de las posibles causas, no necesariamente. Y bueno, a veces no se sabe qué puede haber pasado. Entonces, pero de todas maneras, la talla del padre y de la madre nos sirve para tener una idea de cuál puede ser la talla final de nuestro niño. Entonces, miren este niño de acá, por ejemplo, se le halló una talla genética de 1,65, el niño tiene 13 años y medio y está con una talla aproximadamente de 45, 46 metros, 47. Entonces, la talla proyectada, la talla final adulta, es la talla genética más menos 5, o sea, sería entre 1,70 y 1,60. ¿Ya? ¿Qué más nos interesa en la evaluación de crecimiento de un jovencito, de un niño? Nos interesa la velocidad de crecimiento.
Entonces la velocidad de crecimiento nos interesa, podemos decir que debemos saber si este niño está creciendo adecuadamente de acuerdo a su edad. Entonces, para eso, cogemos una talla actual menos una talla anterior por 12 entre el número de meses que haya pasado entre la talla anterior y la talla actual. ¿Ya? Entre el número de meses. Entonces, miren acá, si tenemos, este es un rango, digamos, de normalidad. Así se dice que más o menos la velocidad de crecimiento en el primer año es de 25 centímetros, ¿ya? Si esta velocidad de crecimiento es menos de 20 al año, entonces vamos a ver que hay un retraso en la velocidad de crecimiento. En el segundo año 13, en el tercer año 7 a 8, y entre el cuarto año de inicio deberían tener una velocidad de crecimiento de 5 a 6 centímetros por año. Pero si este es menor a 4.5, ya estamos hablando de un riesgo de talla baja. En la pubertad es de 7 a 12 el crecimiento. Entonces, vamos viendo un ejercicio. No, lo voy a poner por acá, por arribita. Vamos a manchar un poquito la pantalla. Entonces, suponiendo, creo que acá está el ejercicio. No está. Ya. Bien, entonces vamos a ver, suponiendo que yo tengo un niño de 6 años de edad. ¿Ya? Ok, salió. Entonces tengo un niño varón de 6 años de edad. 6 años de edad. ¿Ya? Entonces tiene 1 metro. Vamos a ver, es un paciente con 1 metro. Déjame calcularle bien. 1,20 m. ¿Ya? 1,20 m. Su talla actual es 1,20 m. Hace 6 meses, ¿ya? Tenía 1,16 m. O sea, a los 5 años y medio. A los 5 años, 6 meses, tenía 1,16 m. 1,16 metros. Entonces, la pregunta es, ¿su velocidad de crecimiento es adecuada? ¿Sí o no? ¿Alguien podría decirme cuál es la velocidad de crecimiento de este niño? Tiene 1,20 m, ¿ya? Tiene 1,20 m su talla actual y hace 6 meses atrás tenía 1,16 m. ¿Ya? ¿Cuál es su velocidad de crecimiento? Cualquiera de ustedes me puede contestar. Doctor, ¿puedes repetir, por favor? Ya, ¿Tenía cuánto de altura? ya, su altura actual, a ver, es un niño de 6 años cuya altura actual es de 1,20 m. 1,20 m. Hace 6 meses atrás su altura era de 1,16 m. 6 meses atrás. ¿Cuál es su velocidad de crecimiento? Sabemos que la velocidad Doctor, de crecimiento, perdón, sería 1 centímetro por cada mes y medio. un ¿Por año? centímetro, ¿Centímetros por año? ¿O por mes? perdón, Por meses dice, ¿no? Por meses. la fórmula es por año, es por año Mm. que tiene que sacarlo. La fórmula es la talla actual menos la talla anterior por 12 entre el número de meses de diferencia entre una y otra talla. Doc, sería 4,8. ¿Por qué 4,8? A ver, la talla actual Doc, sale menos, 8. perdón, Sale 8. 8 sale, 8 centímetros por año. Entonces su velocidad de crecimiento es 8 centímetros
por año, ¿no es cierto? Estaría normal, Entonces, ¿no? perdón, Estaría normal, ¿verdad? claro, está dentro de lo aceptable, ¿ya? Está dentro de lo aceptable en el joven, sí, en el niño, perdón, es un niño. Entonces, de esa manera podemos determinar si está y su velocidad de crecimiento es adecuado o no para su edad. Y esta tablita nos puede ayudar, es una tabla genérica, pero que nos ayuda bastante, ¿ya? Seguimos. Entonces, miren acá. Un segundo. Entonces, esto de acá, miren acá este crecimiento de este niño, no veo ahí, ya, no importa. Entonces, acá este niño en los primeros años tiene un crecimiento, un crecimiento adecuado. Si nosotros le sacáramos la velocidad de crecimiento es adecuado, porque mantiene ese ritmo de crecimiento. Pero miren qué pasó. Entonces, ese ritmo de crecimiento que más o menos estaba yendo en el percentil 50, y estaba yendo en el percentil 50, bajó su ritmo prácticamente al percentil 3, incluso cayó menos del percentil 3, cayó mucho menos del percentil 3, miren. Acá está el crecimiento en percentil 5, en la curva del percentil 50, y acá está en percentil 3. Entonces, esto de acá es lo que, y miren acá, todavía tenemos uno más acá todavía, que ha bajado mucho más, mucho menos del percentil 3. Entonces, prácticamente se alteró totalmente la velocidad de crecimiento adecuado de esta persona, de este niño. Entonces, este caso, por ejemplo, es un problema de hormonas tiroideas. Es un problema de hormonas tiroideas. Entonces, qué importante es también dosar la hormona tiroidea. Eso hace que nos atrase el crecimiento, nos produzca talla baja, ¿no? De su talla normal, terminó teniendo talla baja y una talla baja, digamos, bien pronunciada. Si le damos hormona en este caso, no nos ayuda casi nada la hormona de crecimiento, sino la que nos ayuda es el problema, en la causa que tiene, que es la falta de hormona tiroidea, ¿cierto? Entonces, ¿qué otros aspectos deben evaluarse? Estimar el tiempo desde cuando se identifica el problema, evaluar la tendencia de la curva de crecimiento previo, indagar sobre signos, síntomas asociados, cefalea, alteraciones visuales, incremento de peso, cansancio, puede haber otras enfermedades asociadas, antecedentes personales, antecedentes prenatales, natales, su peso, ¿no es cierto? Si tuvo, cómo estuvo el agar, desarrollo psicomotor, rendimiento escolar, cómo está, ¿no? El desarrollo de inicio puberal, antecedentes patológicos, por ejemplo, pacientes que utilizan, que son asmáticos, utilizan corticoides, eso también altera el crecimiento. Talla de los padres, existencia de consanguinidad, se ha visto que cuando hay problema de consanguinidad también puede haber talla baja. Ya habíamos visto cómo se estima el potencial genético, ¿no es cierto? Evaluar la presencia de rasgos dismórficos, si hay alguna característica de algún síndrome. Por ejemplo, el síndrome de Turner, ¿no es cierto? Tiene ciertas características, ¿no? El cuello alado, ¿no? Todo eso lo podemos observar. Evaluar las proporciones corporales, si está en proporción la parte de la cadera hacia los miembros inferiores y de ahí hacia la parte superior, si hay proporción. Evaluación del desarrollo sexual, evaluación completa por aparatos sistemas, no va a ser que hay un problema hepático, un problema cardiovascular, un problema respiratorio que lo atrás su crecimiento de este niño o adolescente. Entonces, acá tenemos las proporciones corporales en las distintas edades de la vida. Así tenemos la proporción del segmento superior e inferior en un niño de 2 años, de un promedio de 2 años, de 1,7. Y si tenemos entre 6 a 12 años, el segmento superior con el segmento inferior va a ser en proporción de 1,1. Y ya mayor de 12 años, 25 años, la proporción es 1. También se puede ver a través de las brazadas, como ven en la imagen. En este caso, es una característica de acondroplasia, lo que es el enanismo característico, con una talla baja desproporcionada. Este es un problema a nivel óseo. Exámenes auxiliares, la edad ósea, que es importantísimo, y pruebas de laboratorio, prueba de evaluación directa de la hormona de crecimiento,
los test, se puede utilizar el test de estimulación de hormona de crecimiento. Por ejemplo, uno de los test que se utiliza es el fisiológico a través de ejercicio, farmacológico de todos los que se menciona ahí es el uso de la clonidina, los otros muy pocos se utilizan, o fármacos asociados como el propanolol más el ejercicio. Otros que tenemos que determinar el IGF-1, la proteína transportadora IGF-BP3, también se puede determinar, descartar problemas de hipotiroidismo, descartar problemas de Cushing, síndrome Turner, como por ejemplo el cariotipo en niñas, ¿no? Pero eso puede haber, en esos casos vamos a encontrar rasgos dismórficos característicos de ese síndrome. Entonces, esta es una clasificación básica, ¿ya? Pero interesante, porque prácticamente acá nos define. A la talla baja ya habíamos visto menos de 2 desviaciones estándar, o sea, menos del percentil 3. Variantes normales ya habíamos visto entre el 80 a 90%. Patológicas. Las patológicas generalmente son menos de 3 desviaciones estándar, pero a partir de las menos de 2 desviaciones estándar ya se considera patológico. 10 a 20%. Entonces, de aquí que tenemos que ver que una parte va a ser talla baja familiar, otra parte va a ser retardo constitucional de crecimiento, otra va a ser una combinación de ambas, y en las patológicas, ¿de qué podemos estar hablando? Proporcionado y desproporcionado. Proporcionados son las displasias óseas, ¿no es cierto? El problema de displasias óseas, como en el dibujo que ustedes pueden apreciar. Tenemos las proporcionales que pueden ser prenatales, si ellas son genéticos, pequeño para la edad gestacional, el Turner, el Prader-Willi y el déficit de hormona de crecimiento. Postnatales también tenemos el déficit de crecimiento, la desnutrición endocrinas, como por ejemplo el hipotiroidismo, enfermedades crónicas como por ejemplo la insuficiencia renal crónica, enfermedades cardíacas como valvulopatías, que afectan en el crecimiento del niño, ¿ya? Entonces el cuadro, esta es una clasificación, prácticamente un resumen de cómo podemos clasificar la talla baja. Entonces, ¿qué más vamos a ver acá? Entonces, nos interesa definir bien esto de la talla baja familiar y sus características. Tenemos la talla baja familiar, los antecedentes, por ejemplo, tenemos acá que va a haber antecedente familiar de talla baja. Entonces, vamos a mirar a ambos padres, vamos a ver cómo está la velocidad de crecimiento en estos niños. Va a estar normal, o sea, la velocidad de crecimiento está normal. ¿Cómo está la edad ósea? La edad ósea está normal. Composición corporal armónico, es proporcionado. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? El tratamiento hormonal con hormona de crecimiento no se ha visto que haya unos resultados siempre positivos, siempre, ¿no? A veces, no, sí ha crecido, pero no se sabe si ha sido por la hormona exógena que se le ha colocado o simplemente ha sido porque su propio organismo ha estimulado su crecimiento. Por eso es que los estudios a veces son controversiales en el tratamiento de este tipo de talla baja familiar. Entonces, velocidad de crecimiento normal, edad ósea normal, composición corporal armónica. Entonces, generalmente se menciona que el tratamiento es reforzar la autoestima. Muchas veces el jovencito de 14 años, 13, 14 años, ¿no? Es la etapa donde hay cambios emocionales, viene preocupado por su talla, se está quedando pequeño, hacemos todas las evaluaciones y no encontramos nada, ¿cómo podemos ayudarle? Entonces, tenemos que también ver la parte emocional. Retraso de constitución del crecimiento y desarrollo, entonces puede haber historia familiar de retraso puberal, una edad ósea retrasada mayor de 2 años, hay una velocidad de crecimiento normal, potencial beneficio de esteroides sexuales, puede beneficiarse, y optimizar la ingesta de calcio. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que acá la edad ósea está retrasada. ¿Cuál es la diferencia? Que hay una historia familiar de retraso puberal, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos en la escala de crecimiento constitucional y desarrollo. Y esta es una comparación entre ambas. Entonces, la talla baja, la historia familiar, talla baja proporcionada, en el resultado de crecimiento constitucional, maduración lenta, pueden tener pubertad
retrasada. Inicio del déficit postnatal, el otro es la primera infancia. En ambos la exploración física es normal, la velocidad de crecimiento en ambos es igual. La edad ósea sí cambia. La edad ósea es adecuada en la talla baja familiar y retrasada en el retardo de crecimiento constitucional. El retardo constitucional de crecimiento y desarrollo, perdón. Pubertad. La pubertad en la talla baja familiar es normal, mientras que en el retardo constitucional de crecimiento y desarrollo es retrasada, es otra. La talla final es baja en la talla baja familiar o adecuada a la talla genética, de acuerdo a la talla de los papás. Pero miren, en el retardo constitucional de crecimiento y desarrollo, al final, estos niños, estos jovencitos, logran alcanzar su talla final adecuada, normal. Entonces acá miren, este es un paciente sin necesidad de tratamiento, con hormonas. Uy, un segundito. Sin necesidad de tratamiento con hormonas de crecimiento. Miren, viene arrastrando su problema de crecimiento, está por debajo del percentil 3, entonces está por debajo del percentil 3, ¿ya? Pero, ¿qué tenemos acá? Tiene su crecimiento, su velocidad de crecimiento, perdón, dentro de lo normal, mantiene una velocidad de crecimiento, o sea, nunca se queda, él siempre está creciendo por debajo de lo normal, siempre se queda, pero por debajo de lo normal, siempre por debajo de lo normal. Entonces, vemos acá una edad ósea atrasada, no tenemos una edad ósea atrasada, ¿ya? Y tenemos por acá que tenemos además que a esta edad, a los 14, 15, 16 años, recién tiene un 16 a 17 años, recién un Tanner 2, o sea, tiene pubertad retrasada, ¿ya? Tiene una pubertad retrasada. Tanner 2 a los 17 años, pero ojo, tiene una edad ósea también retrasada. ¿Y qué es lo interesante acá? Que acá hace su máximo pico de crecimiento y al hacer su máximo pico de crecimiento entra a la curva de crecimiento dentro de lo normal, entra a una curva de crecimiento de lo que estaba por debajo del percentil 3, prácticamente se ubica dentro del percentil 30 a 40, hace un percentil considerado normal. Doctor, Dime. ¿y esto logró sin reposición hormonal? No se utiliza, en estos casos no se utiliza hormonas. ¿Por qué no se utiliza hormonas? Porque nosotros estamos vigilando la velocidad de crecimiento que está normal. O sea, si la velocidad de crecimiento está normal, ¿qué significa? Que si hay un estímulo hormonal, en este caso un estímulo de la hormona de crecimiento, que está haciendo que mi paciente crezca, ¿no es cierto? Pero si yo tengo un paciente que no crece a la velocidad que está indicado o que debe crecer, entonces ahí sí debo pensar en un problema de hormonas, en este caso de la hormona de crecimiento, ¿no es cierto? Pero él crece. Simplemente que genéticamente tiene un antecedente de pubertad retrasada, que es lo que también sucede en él, ¿ya? Y entonces al final, a los 18 años de edad, llega con su talla normal. Entonces es interesante porque le dan hormonas, como les digo, le dan hormonas de crecimiento, pero al final no se supo si fue la hormona de crecimiento o fue su propia hormona que hizo que llegue a esa talla normal. En este caso fue por sí solo. Claro que hay que tener en cuenta los otros factores, la alimentación adecuada, el ejercicio, todos los otros factores que pueden influir en que crezca adecuadamente. ¿Ya? Bien, eso sería con respecto a estas dos clases. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta con respecto a la imagen que estaba presentando anteriormente. Durante todo ese proceso,
no se le da ningún tratamiento al paciente, hormonal, así, solamente ¿A cuál de ellos? a la anterior diapositiva. Claro, al anterior diapositiva no se le da nada porque tú ya, por eso le estoy enseñando cuáles son las características de la talla baja familiar, cuáles son las Ujú, características de retardo constitucional del crecimiento y desarrollo, ujú. ¿no es cierto? Se le hace el seguimiento, se le hace el seguimiento. Si veo que está creciendo sin necesidad de hormona de crecimiento, ¿para qué le voy a dar? Ah, Y aparte tengo el antecedente de papá o mamá con pubertad retrasada, entonces lo más probable es que al final su talla adulta sea normal. ujú. Ahora sí. Ahora, si se me queda en la talla, sí hay que buscar, pues no hay que buscar otras causas. Listo, Doc, gracias. Ya, Doctor, muy una bien. pregunta. Digamos, es cierto que si una persona quiere crecer más, ¿no? Digamos, ¿solo tiene hasta la pubertad para ponerse las hormonas o hay algún otro método el cual incluye que la persona pueda crecer más después de la pubertad? A ver, ¿qué es lo que pasa? Hay una edad donde ya hay cierre epifisiario, ¿no es cierto? Ya se cierra, entonces el huesito ya no va a crecer más. Entonces, en el Tanner 4, Tanner 5, ya hay un cierre completo. Entonces, eso coincide con el pico máximo de crecimiento de la persona. Entonces, ¿qué tratamientos aparte de esto se mencionan? Se menciona el tratamiento cruento, que es el tratamiento donde se hace una cirugía ósea. Se supone que con este tratamiento puede alcanzar a crecer unos cuantos centímetros, pero que hay riesgo de osteomielitis y más bien termine con una necrosis a nivel ósea, puede suceder. Son tratamientos muy, verdaderamente que muy poquísimos, o muy poquísimos se llega a realizar porque más son los riesgos que los beneficios que se puede conseguir con 1, 2 o 3 centímetros de altura más, que no tiene ningún significado, pues, ¿no? Al menos que yo conozca, no existe otro tratamiento, salvo que esté muy desactualizado. Doctor, ¿hasta qué edad mencionó? No lo escucho bien. No, es que no depende, a ver, no depende de la edad, sino de qué depende. A ver, voy a preguntar, Rafaela Barros, ¿de qué depende? Aló, Doc, perdón, ¿puedes repetir? La pregunta es, me pregunta hasta qué edad puede crecer una persona. La pregunta es, ¿depende de una edad determinada el crecimiento? O sea, depende de la edad, la cantidad en que uno va a crecer, ¿no? Y eso es lo que vimos, por ejemplo, en las tablas de hacer cotejo de forma manual, para tener una idea si está normal o no. ¿Ya? Entonces, a ver, depende del desarrollo sexual que haya alcanzado, porque el desarrollo sexual, si ya tenemos si tiene ya las características sexuales de un Tanner 4 o un Tanner 5, Tanner 4, que es el que corta ya, o el que coincide con el pico máximo de altura, de ahí ¿y qué significa eso? Que las hormonas sexuales terminan cerrando el hueso y de esa manera ya no se puede crecer más. ¿A qué edad puede suceder eso? Algunos pueden terminar su crecimiento en altura a los 13 años, 14 años, como sucede en algunas damas. Algunas pueden suceder a los 16, 17, 18 años. Igual los varones. Se dan su estirón a los 12 años, 13 años, y de ahí crecen poquito hasta los 18 años. En cambio, otros pueden crecer hasta los 18, 19, 20 años. ¿De qué dependió? De la pubertad, ¿no? Desarrollo sexual, que se dio. Claro, del desarrollo sexual, porque eso va de acuerdo a su talla. Entonces, yo ya tengo un paciente, lo examino, y tiene un Tanner 2 recién, entonces está recién empezando a estirarse, pero ya tiene 13 años, y tiene 13, 14 años, tiene un Tanner 4, o sea, en el caso de un varón tiene testículo de 20 milímetros de 20 cc de volumen,
tiene un crecimiento de pene, tiene prácticamente vello pubiano incluido a ambos lados del muslo. Entonces, ya prácticamente pues tiene su desarrollo completo. El chance de crecer ya es muy poquísimo. Le hace su edad ósea y está edad ósea de 18 años. Ya no va a crecer. Pero si yo tengo a la misma edad, tiene 14 años, tiene recién un Tanner 2, 3, ese niño o ese adolescente podrá crecer más. Le pregunto a Dante. Doctor, ¿si La podría pregunta, crecer más? sí, pero es que tú lo estás evaluando y tiene un Tanner 2 o 3. ¿Podrá crecer más esa persona en talla, en talla? Yo creo. Ah, en talla creo que no. Todavía sí, Sí ¿sabes se por qué? puede. Porque todavía no ha alcanzado su desarrollo de madurez sexual completa, que lo consigue con el Tanner 4. O sea, todavía tiene chance de decirle, sí, hay chance de que sigas creciendo. ¿Me dejé entender o no? Sí, doctor. ¿Alguna duda? Pregúnteme nomás. Doctor, Dime. yo quería saber, porque esa tablita que se tiene sobre los percentiles, esa que se utiliza es una de forma internacional o es elaborada aquí en el Perú, de acuerdo a... Esa es una forma internacional. Nosotros Sí, acá en Perú no tenemos unas tablas propias de acá sí, del Perú. No, no porque tenemos. eso quería preguntar, porque una vez estaba conversando con un pediatra que y él me dijo que justamente a veces ocurre un problema que los padres de familia están preocupados que el hijo no está creciendo, como en el caso que usted mostró, ¿no? Que estaba debajo del percentil 3, pero tenía una buena velocidad de crecimiento. Y resulta que en muchos países, por ejemplo, ¿no? Algunos países asiáticos, países latinoamericanos, entre otros, la talla en sí de la población es menor a la talla de países norteamericanos, países europeos. Entonces, normalmente cuando se hacen tablas, en el caso de esta tabla internacional, es una hecha en base a información que se tiene de estos países, generalmente de Europa y Norteamérica. Entonces, muchas veces nos pueden dar ¿cómo lo puedo decir? Es como que una medida no exacta para la población que tenemos aquí en el Perú. No sé si me dejó entender. No, yo sí te entiendo. Pero sí, lo que pasa es que son tablas internacionales que se han hecho con una población variada. Por eso que existe un rango. Por eso que se dan percentiles, ¿no es cierto? Un percentil mínimo, un percentil máximo. Entonces, en base a ese percentil mínimo podemos definir la talla baja. Generalmente la mayoría de personas de los diferentes países cae en ese rango de percentil. Por eso es que se maneja esas tablas. Claro que yo creo que sí estamos evaluando, digamos, una frecuencia alta de talla baja familiar, porque hay muchos que caen en el percentil 3, en el percentil 4, qué sé yo, percentil 5, y lo estamos calificando a veces como que tienen una talla baja o casi ya en el límite para ser diagnosticado talla baja, pero que en realidad puede ser que para el tipo de raza esté dentro de lo normal, ¿no es cierto? Puede suceder eso, pero de todas maneras son tablas que son hechas en varias poblaciones, de varias poblaciones se ha sacado para hacer esa tabla. Lo adecuado sería tener una tabla propia, ¿no es cierto? ¿Quiénes tienen tabla propia? Aquí en Latinoamérica, si no me equivoco, es Chile, y si no me equivoco, también tiene Colombia. Desconozco de los otros países. Sería muy interesante, ¿no? Sería interesante, pero por el momento seguimos manejando estas tablas del CDC. Y nos ayudan, sí nos ayudan esas tablas. Muy bien. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy día. Y creo que estamos terminando las clases del curso de endocrino conmigo. Gracias por su
por su comprensión. Y ojalá Muchas que hayan gracias. aprendido un poquito. Gracias, nos vemos en la práctica. Muchas gracias, Gracias. doctor. Dios lo bendiga. Muchas gracias, de igual manera para todos. Hasta Gracias, luego. doctor. Una buena Bueno. Semana Santa para Gracias, de igual manera. Muchas gracias. Ya, hasta luego.